La nacionalización del petróleo por el doctor Mossadegh en 1951 provocó el primer boicoteo occidental a Irán, partida de los técnicos ingleses, fuga de capitales, asfixia económica, un guión que el mundo entero conoce hoy de memoria. Derribado Mossadegh gracias a la CIA, el Shah gobernó desde 1953 como poder delegado de Norteamérica hasta el triunfo de la revolución chií. La República Islámica se enfrentó así, desde sus comienzos, a la hostilidad de las grandes potencias. Amenazados en sus intereses económicos y geoestratégicos, Estados Unidos, Inglaterra y Francia apoyaron la guerra de agresión de Saddam Hussein, procurándole todo tipo de armamento e impidiendo su condena en los foros internacionales. Solo tras la invasión de Kuwait y su anexión por Saddam, los occidentales parecen haber descubierto los conceptos jurídicos de agresor y agredido. Esta historia tan poco ejemplar, marcada por la dependencia colonial e intervención extranjera, resurgió con toda su fuerza desde la caída del Shah, como durante el breve gobierno del doctor Mossadegh. Incapaces de frenar el proceso político de la revolución, los poderes exteriores se esforzaron en perturbarlo con el arma económica. El caos creado por el boicot occidental y el desmantelamiento del Estado obligaba al núcleo dirigente chií a optar entre dos alternativas basadas en diferentes modelos de desarrollo. Ya, llevar adelante el proyecto económico del régimen anterior, purgándolo de sus rasgos más negativos, tendencia representada por el nuevo primer ministro Mehdi Bazargan, ya, reorientar de manera general la economía del país, fundándose en los principios de participación popular, autogestión, desenvolvimiento prioritario del sector agrícola, disminución paulatina de la dependencia respecto a las exportaciones petroleras y los precios del mercado mundial, propuesta de Bani Sadr y los sectores chiíes avanzados. Aprovechando el vacío institucional y la pluralidad de poderes, centenares de shauras o consejos autogestionarios surgieron de forma espontánea y se hicieron cargo del control de fábricas, universidades, escuelas, comunidades de vecinos, pequeñas empresas, pueblos, zonas rurales. Una poderosa corriente de participación democrática, de decisiones tomadas en asambleas públicas, obtenía el apoyo del ayatolá Telegani y se extendía a regiones enteras, especialmente en Kurdistán. No obstante su popularidad, los consejos autogestionarios sufrieron pronto el acoso de los bazarís aglutinados en el partido oficial de la República Islámica y fueron suprimidos violentamente a la caída de Bani Sadr. La experiencia histórica del safavismo, finalmente analizada por Ali Shariati, mostraba los peligros de la formación de una aristocracia político-religiosa, de un sistema de gobierno centralizado y rígido, de un poder oficial que contenía los gérmenes de una nueva clase de despotismo. Dadas las peculiares condiciones políticas de su evolución, escribía, el chiismo adoptó desde su origen una ordenación clerical. Minoría revolucionaria oprimida por los gobiernos islámicos dominantes, se vio obligado a organizarse bajo una dirección central, única y bien definida. La aparición del grupo denominado de sabios religiosos respondía a una necesidad.
Con todo, desde un punto de vista jurídico, sociológico y político, hay una diferencia entre necesidad y oficialidad. La existencia de sabios en medicina y física proviene de una necesidad, pero esos sabios no son autoridades oficiales privilegiadas. No pueden imponer el despotismo, represión, esclerosis, inmovilismo en el campo de la medicina ni la física. Ahora bien, si fueran autoridades oficiales, dispondrían de ese poder y esa posibilidad. El triunfo del Islam chií, al llevar al gobierno a unos molads e intelectuales avezados a la teoría y práctica de un contrapoder y a los mecanismos defensivos frente a la opresión del régimen imperial, les abocó de golpe al dilema de mantenerse como fermento contestatario capaz de intervenir y mediar entre los distintos centros de poder surgidos en febrero de 1979 o de construir un Estado unitario agrupado en torno a un guía e implantar, según las pautas de este, la justicia de los desheredados. Esta última solución, impugnada aún por una buena parte de los ayatolás e intelectuales chiíes, reducida a silencio desde la destitución y castigo del gran ayatolá Sayyad Madari y el exilio de Bani Sadr, representa para estos un retorno al periodo del safavismo, cuando los depositarios del secreto de la revelación coránica, después de haber sido amordazados y despiadadamente perseguidos, se convirtieron a su vez en una casta religiosa oficial. A la caída del Shah y victoria de los justos, el pueblo iraní buscó en un guía, el imán Jomeini, el símbolo de la identidad recobrada, la realización inmediata del sueño de una sociedad nueva, la liberación de los vínculos de dependencia, la emergencia de relaciones sociales libres y fraternales, la esperanza en mejorar las condiciones de vida, el deseo de oponer la rectitud de Alí a la insolencia y pillaje de los Mustafirun enriquecidos con el Shah, convergían en la figura carismática del guía, del principio, pronto institucionalizado, del Velayat Faqih o gobierno del jurisconsulto. Al pluralismo y multiplicidad de centros de poder de los primeros meses de la revolución, sucederá una lucha implacable de los seguidores de la línea del imán para barrer a todas las fuerzas políticas y religiosas opuestas a la nueva versión del chiismo oficial. Liberales laicos y religiosos, comunistas, Fedayeen Halq, Mujahideen Halq, Bani Sadr. La Universidad de Teherán vive de nuevo, durante 2 años, la atmósfera febril de los meses que precedieron a la caída del Shah. Paulatinamente acosados por el poder, los mujahidines Halq recurren a la violencia ciega y al terrorismo. Atentados mortíferos contra la jerarquía chií en los que perecieron el ayatolá Beheshti, el presidente de la República, Ali Bajonar. Pero desde la instalación en Bagdad de la dirección política de los mujahidines, el movimiento opositor armado pierde su base popular y prestigio. El partido oficial de la República Islámica disfrutará desde 1982 de un poder dividido en tendencias internas, pero sin cortapisas. Investidos por Dios del derecho a dirigir la sociedad, miembros de la comunidad de los puros, los clérigos seguidores de la línea del imán se limitan a aplicar un corpus de leyes y fetuas establecidas de una vez para siempre, sin necesidad de justificar sus actos ante la masa de los dirigidos. Sus enemigos son automáticamente proclamados enemigos del Islam. Cualquier crítica a su poder es una crítica al gobierno de Dios.
La crisis económica heredada del antiguo régimen y los desbarajustes engendrados por la revolución no desembocan en ninguna de las propuestas renovadoras defendidas en 1979. Ajenos a toda noción de regulación económica, los altos dirigentes religiosos chiíes se circunscriben a la vieja política de utilizar al máximo los dividendos que les procura la renta petrolera para hacer frente a los gastos improductivos ocasionados por la omnívora burocracia estatal, el conflicto con los kurdos y la guerra de agresión desencadenada por Irak. El paro, éxodo rural, hacinamiento en Teherán y las grandes ciudades, especulación, mercado negro, provocan de forma simultánea la acumulación de fortunas ilícitas y un sistema de clientela generalizado en favor de los sostenedores de la línea justa del guía. Como dice Pierre Vielle, al examinar la sociedad jomeinista, los clérigos, y particularmente los jueces, ignoran o no prestan ninguna atención a los problemas tocantes a la organización económica, social, política y, por tanto, a los delitos cometidos en estos campos. Solo se interesan en las conductas individuales, o por mejor decir, privadas, inmediatas y más aparentes. Observancia religiosa, consumo de alcohol, tráfico de drogas, relaciones adúlteras. No juzgan, sino la adecuación del comportamiento externo a unas reglas que conciernen a la vida individual, intemporales y codificadas según las categorías religiosas de lo puro e impuro, lícito y vedado. Mientras que el anhelo de una mejora de las condiciones de vida materiales y culturales atizaba el levantamiento popular contra la injusticia y la dependencia respecto al modelo económico occidental, los protagonistas de la nueva religiosidad oficial han respondido a dicho afán con una ideología simbolizada en una división ritualista binaria. A falta de eliminar las lacras sociales de la dependencia y desarrollo salvaje, se contentan con metas más fáciles: cumplimiento de los preceptos religiosos, encubrimiento del cuerpo femenino. Los pasdaranes o guardias de la revolución velan meticulosamente por la aplicación de las normas tocantes al uso del indumento islámico. El continuo tira y afloja entre la ley y un gran número de mujeres iraníes, especialmente las más bellas y jóvenes, nos trae a la memoria el admirable pasaje de Blanco White acerca del derecho, reivindicado por el clero sevillano de la época, de regular el vestido de las señoras. La paciencia y esa perseverancia con que la naturaleza ha armado al sexo débil contra la regla del fuerte, escribe, obtenían al cabo del tiempo victorias, aunque pequeñas, significativas y reales. Las sonadas declaraciones del presidente Rafsanjani en la prédica oficial de los viernes sobre la represión sexual de los jóvenes y la compatibilidad de sexo e islam alimentan con todo la esperanza de una mayor liberalización de las costumbres, gracias a la cual toda viuda o mujer sola pueda relacionarse con quien desee sin recurrir al subterfugio del matrimonio temporal formulado en árabe ante un notario y un molá. Con gran escándalo de algunos clérigos presentes, Rafsanjani se mostró partidario de abolir tal requisito, de modo que los interesados, dijo, se arreglen en farsi directamente entre ellos. La guerra de agresión del hombre fuerte de Irak, Saddam Hussein, con la ambición de erigirse en el nuevo gendarme del Golfo y el convencimiento de que la desmoralización del ejército iraní tras el triunfo de la revolución convertiría su ataque por sorpresa en septiembre de 1980 en un simple paseo militar, en vez de provocar la caída del régimen, suscita al contrario una sacudida patriótica que refuerza al Partido de la República Islámica y el liderazgo carismático del día. La invasión iraquí, anunciada por un gran número de ataques y violaciones del espacio aéreo del Irán, respondía a los temores del dictador respecto a un posible contagio jomeinista.
En 1980, después de una de las purgas más sangrientas de la historia del partido Baas en el poder, Saddam ordena la ejecución del líder espiritual chií Bagher Sadar y de una treintena de jefes religiosos de su comunidad. Desembarazado así del peligro interior potencial de la mayoría chií, lanza sus blindados a la liberación del suroeste iraní, denominado por él Arabistán. Enfrentados al mundo entero, cómplice del ataque de Saddam, sometidos a la violencia y barbarie de una guerra injusta, los iraníes se movilizan espontáneamente para rechazar al invasor. Hipotecando el presente, su fe en el advenimiento de la justicia de Alí, el pueblo no vacila en morir como testigo de la resistencia al nuevo Yazid, en emular el sacrificio de Hussein. Este ramalazo patriótico religioso permitirá a los seguidores de la línea del imán utilizar el símbolo de Hussein como paradigma de la pureza revolucionaria islámica. Resistir, oponerse a la injusticia, ofrendar la vida frente a la soberbia del nuevo califa Omeya, vencedor de Kerbala. El vértigo del martirio colectivo, el aplazamiento indefinido de un nuevo orden social, se acompañan, por parte del régimen, con la sustitución deliberada de la referencia a Alí el Justo por Hussein el Mártir. El fervor religioso de las masas de los desheredados logra detener en pocos días la ofensiva iraquí. Los blindados de Saddam Hussein se inmovilizan en Khorramshahr. Pese a la enorme superioridad en armamento, su ataque relámpago se convierte en una guerra de desgaste interminable y mortífera. La movilización y aislamiento de casi 1 millón de voluntarios contribuirán, por otra parte, a reducir el paro y procurar empleo, al menos provisional, a una multitud de jóvenes para quienes la muerte es una solución o salida. Perdida la moral de victoria, las fuerzas invasoras se ven obligadas a abandonar sus cabezas de puente en el territorio iraní. La reconquista de Khorramshahr, en mayo del 82, tras el fracaso de la gran ofensiva iraquí del mes de marzo, cambia de modo radical el curso de los acontecimientos. Mientras Bagdad decreta un alto el fuego unilateral, Khomeini declara que continuará la lucha hasta la caída y castigo del nuevo Yazid. En julio, el ejército iraní penetra por primera vez en Irak. La guerra defensiva patriótica, en la que la fuerza subjetiva de los combatientes chiíes se impuso a la formidable máquina de guerra de sus agresores, se trueca en una guerra expansiva de distinto matiz. Convencido de contar con la protección divina, Khomeini afirma que Dios humillará a Saddam, como humilló al Shah y a Carter. La victoria de un pueblo con las manos desnudas frente a un monarca sostenido por uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿no revestía acaso un aspecto milagroso? El fiasco absoluto de los americanos en su operación de rescate de los rehenes no era la prueba tangible de una intervención sobrenatural. La resistencia iraní a la agresión de un ejército sostenido y pertrechado por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética se explicaba de otro modo que por la providencia. Khomeini no concibe la idea de un fracaso en su decisión de adueñarse de Kerbala y derribar el ídolo del moderno Yazid.
En febrero de 1983 inició la ofensiva Aurora, destinada a celebrar la victoria el día del 4º aniversario del triunfo de la Revolución. Pero en esta, como en las siguientes operaciones decisivas, llevadas a cabo con sobrecogedoras pérdidas humanas, los hechos no se pliegan a la fuerza de la fe ni a la simbología del imán. Las ofensivas finales se suceden unas a otras sin más resultado que la conquista de islotes y zonas pantanosas a costa de decenas de millares de víctimas. Una nueva práctica, la de la organización, encuadre y glorificación del martirio, se pone en marcha. Los adolescentes, alistados para limpiar el terreno de minas, actúan bajo el patrocinio de asociaciones oficialmente encargadas de su adoctrinamiento y preparación espiritual. Ofrendar la existencia en nombre del guía les concede la felicidad eterna. Les incluye en la falange de los auténticos discípulos de Hussein. Los testamentos de los futuros caídos, publicados en la prensa oficial, parecen redactados de acuerdo a un modelo y responden a las necesidades de los servicios de propaganda. Los jóvenes evocan invariablemente el recuerdo de Hussein y Kerbala, saludan al imán de la resurrección, exhortan a seguir la línea justa de Jomeini e irrigar con sangre el árbol del Islam. Invitan a las mujeres de la familia a imitar el heroísmo de Zineb, hermana de Hussein, que no lloró ante el enemigo. Manifiestan su alivio en acceder al paraíso, lejos de un mundo corrupto, plagado de tentaciones satánicas. Durante 6 años, la guerra cosechará 500.000 de vidas. Ocasionará el exterminio de una juventud inocente en una escala inexistente desde la Segunda Guerra Mundial. Solo las fuerzas conjugadas de la presión internacional, bloqueo económico a Irán, intervención de la Marina estadounidense, aplastante superioridad de armamento iraquí y empleo brutal de armas químicas contra poblaciones civiles indefensas dieron fin a la desaforada carnicería. Desiertos y zonas pantanosas cubiertos de cadáveres, cuerpos atrozmente calcinados, patéticas manos tronchadas, asidas a las alambradas. Docenas de figuras abrasadas, convulsas, agonizando en los lechos de los hospitales. Estéril siembra de muerte en la que Ibn Arabi denomina vasta tierra de Dios. El 18 de julio de 1988, Irán acepta el alto el fuego propuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, y Jomeini describe su aceptación del mismo como infinitamente más amarga que un trago de veneno. Dos años después, los acontecimientos subsiguientes a la invasión de Kuwait han dado la razón y la victoria final a Irán. La aceptación por Saddam de los acuerdos de Argel sobre el trazado de fronteras entre los dos países legitima la posición del gobierno de la República Islámica frente a la ceguera e hipocresía de las potencias occidentales. Por primera vez desde su rebelión contra el Shah, el pueblo iraní tiene la posibilidad de respirar y poner sus esperanzas en un futuro mejor y más justo. El regreso de los prisioneros retenidos en Irak y de los desaparecidos en el campo de batalla ha dado lugar a escenas callejeras de sobrecogedora emoción y belleza. No sabe qué es la vida quien jamás alentó bajo la guerra, escribía Cernuda en 1937
en uno de sus más hondos poemas. ¿Cómo no pensar en su elegía a un país bárbaramente destrozado por las armas y su luminosa evocación de la madre al contemplar el retorno al hogar del joven Lázaro, proclamado muerto y devuelto del reino de las sombras al fulgor milagroso de su entorno y familia? Cálida visión de su tierra, recompensa de una larga espera, de millares de días de incertidumbre y desdicha. Que por encima de estos y esos muertos, y encima de estos y esos vivos que combaten, algo advierte que tú sufres por todos. Y su odio, su crueldad, su lucha, ante ti no son, como sus vidas. Porque tú eres eterna, y solo los creaste para la paz y gloria de su estirpe.